Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, Cáncer. Si tú también crees que vienen millones de bendiciones para nosotros, también escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti de parte de las hadas. Ya sabes, Cáncer, que te quiero muchísimo, que te llevo en mi corazón y siempre en mis bendiciones. Te dicen que te liberes de la culpa. Hay cosas por las cuales, la verdad, tú te has hecho responsable y te echa la culpa de esas cosas. No, no es así de esa manera. Solamente hazte responsable de lo que tú hayas dicho, hecho o dejado de hacer y que te hayan afectado a ti o a otras personas, pero de resto no. Tú no tienes la culpa de los errores que cometan las demás personas, solamente hazte responsable de lo tuyo. Entonces libérate de eso, porque es una carga bastante fuerte, bastante pesada con la que tú estás llevando y que no mereces. Entonces, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, hazlo. Yo me libero hoy mismo de la culpa. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación. Ya sabes que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor, déjala pasar. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y para que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Tu persona especial es alguien que se siente muy decepcionado, decepcionada en este momento de ti. Es alguien que realmente te ha amado, que te ha querido, pero que la verdad siente que las cosas no están funcionando entre ustedes en este instante. Siente que las cosas están de para abajo, que tiene mucho miedo, mucho temor de llegar a perderte. Es una persona que quiere todo contigo, que quiere hacer una vida al lado tuyo, pero mira, es alguien que dice que todos los problemas, siente que todos los problemas se pueden solucionar si existe claridad entre ustedes dos, si se dicen la verdad, si no se ocultan cosas. Ya sabes que esta también podría ser una lectura en espejo, ¿no es cierto? O es decir, que estuviéramos leyendo al contrario. Bueno, es una persona que quiere hablar, que quiere decir muchas cosas, pero que se está reprimiendo por ciertas situaciones, por ciertas cosas, pero que al mismo tiempo siente o sabe que si se pudieran sentar ustedes a conversar, las cosas se solucionarían perfectamente. Tu persona especial espera que... Mira, lo que pasa es que hay cosas que le han dicho de ti a tu persona especial. Le han dicho, ha visto y ha sentido cosas con respecto a ti. Entonces, esta es la situación que lo tiene o la tiene bastante mal. Tu persona especial desea con todo el corazón que esto sea mentira, que sus sentimientos, que sus presentimientos, que todo lo que le han dicho y todo lo que siente sea mentira. Que tú seas esa persona maravillosa que él o ella piensa. Esa persona de la cual él o ella se enamoró, eso es lo que quiere tu persona especial. Tu persona especial, la verdad es que tiene unos pensamientos de demasiado temor, demasiada angustia y los está reflejando en ti. Porque dice que a ti también te ve de la misma manera, que te ve temeroso, ansioso, angustiado, angustiada y que quisiera sentarse a hablar contigo, pero que no haya la manera, que no haya cómo. Entonces, si tú ves que esta situación se está presentando, sé tú quien dé el primer paso si quieres que la relación de ustedes mejore, si quieres que la relación de ustedes salga adelante, tal vez del meollo del atolladero en el cual se encuentran en este instante. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, ustedes deben buscar ayuda profesional, ya sea de un consejero, de un psicólogo, de guía espiritual, Google, YouTube. Bueno, hay una cantidad de información impresionante en todos lados, ya sea personalmente o por intermedio de la red, que los pueden ayudar a llevar una mejor relación, a tener una mejor situación con respecto a su pareja y en su vida en general, porque es una relación, la de ustedes, algo que puede llegar a algo bonito, algo serio, construir una familia, construir algo grande, algo bonito, tener hijos, tener absolutamente de todo lo que ustedes siempre han soñado. Pero mira, la cuestión es que alrededor de ustedes me dicen las cartas, con este 6 y con este,
que los problemas y dificultades que ustedes tienen también es cuestión de celos, demasiadas envidias alrededor de la relación de ustedes, que está realmente haciendo mella en la relación de ustedes, y ustedes están permitiendo de que gotica a gotica, poquito a poquito, hayan otras personas o situaciones que ustedes deben solucionar, y personas que deben alejar, actitudes que deben cambiar. Están permitiendo que esas cuestiones poquito a poco mellen la relación de ustedes. Entonces es su trabajo no permitir que eso suceda. Solucionen las cosas ya, cuando estén calmados, no cuando estén con rabia, con ira, no. Cuando estén más calmaditos, hablen y cuadren esas cositas que deben cuadrar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a ustedes el día de hoy. Mira, que te dicen que lleves justicia al inocente. Fíjense bien los dos, no solamente tú, no solamente tu persona especial, si están siendo injustos el uno con el otro, por chismes, por habladurías, por cosas que tal vez se imaginen. A veces el temor, a veces la duda, el miedo nos llevan a imaginarnos, a hacernos películas en nuestra cabeza de cosas que no son reales. Bueno, y si realmente tú tienes pruebas acerca de ciertas situaciones en contra de tu persona especial o viceversa, bueno, hay cosas por solucionar. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, me habla de que tal vez ustedes están lamentando demasiado, tú o tu persona especial, o los dos están lamentando demasiado con otras personas acerca de la situación que llevan con sus parejas, pero que este no es el momento de esas lamentaciones, este no es el momento de darse, como te digo, de acusarse el uno al otro, ni darse del uno al otro, o darse golpes de pecho. Es momento de mirar las cosas claras, mirar las cosas de frente, solucionarlas y avanzar. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que te desconectes y te relajes un rato. Es momento de que ustedes pasen tiempo a solas. No con papá, no con mamá, no con hijos, amigos, amigas, no. Desen un tiempo. Si no pueden hacerlo por tal vez un día, 2 días o algo así, bueno, destínense en unos minutos al día. Unos minutos o una hora, media hora para estar ustedes dos solitos. Si no lo pueden personalmente, bueno, por teléfono, por WhatsApp, por cualquier medio que ustedes decidan, el medio que ustedes tengan, pero necesitan esto, necesitan tiempo a solas, necesitan conocerse el uno al otro, necesitan volverse a mirar a los ojos, porque mira, cuando uno está en una relación, en una pareja, y ya comienza el día a día, ya comienza la convivencia, entonces todo se vuelve cotidiano, y pensamos de que ya tenemos todo ganado, todo lo damos por sentado, y ya de pronto no te esfuerzas lo suficiente para poder tener esa relación, para poder mantener esa relación. Entonces las hadas te están diciendo, busca espacio para ti y para tu pareja, espacio en intimidad, para reavivar esa llama de la pasión, para hablar, para mirarse a los ojos, para tener buen sexo, para comerse algo junticos, pero algo ustedes dos solitos. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo tomamos la decisión de darnos tiempo juntos para conocernos, para amarnos, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, que por favor la dejes pasar. Ahora vamos con la lectura para los solteritos y las solteritas. Te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué te dicen las cartas el día de hoy, qué te está pasando, mi solterito y mi solterita. Bueno, mis queridos cangrejitos y cangrejitas, ¿qué me les está pasando? Hay ciertos problemas y dificultades alrededor de ustedes, tal vez problemas familiares que no los están dejando en calma, que no los dejan a ustedes en paz, pero mira que todo esto tiene una solución. Tal vez están mirando las cosas de una manera demasiado superficial, hay que ahondar mucho más. Yo sé que hay cosas que tal vez te han decepcionado, que te han desilusionado de parte de personas muy cercanas a ti, pero yo te digo que todo tiene solución. También me habla de que te has dado cuenta de una persona que tal vez estuvo contigo por algún tiempo, que no era esa persona que tú creías, que no era esa persona generosa, loable. Te has encontrado con que era una persona bastante egoísta, una persona bastante superficial y que solamente pensaba en él o en ella. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano.
triunfos económicos, ganancias económicas súper espectaculares. Me están diciendo las cartas que le metas pasión, que te apasiones por eso que tú estás haciendo, ya sea trabajo, estudio, empresa, emprendimiento, superación personal. Métele la ficha, métele pasión, porque te vas a llevar una sorpresa bastante grata con respecto a esa situación. Va a comenzar a haber unos frutos espectaculares para ti. Vas a tener que hablar con ciertas personas de tu familia y aclarar ciertos asuntos que han quedado algo turbios, cosas que quedaron en un tintero y que no están solucionadas en este instante. Bueno, van a tener que meterle la ficha para poder solucionar ciertas situaciones, y eso entre más temprano mucho mejor. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Mira que la victoria te dará paz. ¿Hay algún asunto que tú estás esperando, que estás guerreando, que salga a tu favor? Definitivamente a que sale a tu favor, y es algo que tú estás esperando para tener tranquilidad financiera, emocional, tranquilidad de salud. Bueno, todo eso sale a tu favor. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio al día de hoy. Bueno, me habla acerca de cierto litigio legal, de cierta cuestión legal. Eso sale a tu favor, pero me están diciendo que mantengas la calma, que guardes la calma, que pienses muy bien antes de hablar, antes de actuar, porque si actúas de una manera demasiado ofuscada, las cosas se podrían complicar. Entonces, aguarda la calma, a mirar la letra pequeña y no dejarte engañar. Vamos a ver qué te dice las hadas el día de hoy. Te dicen que te levantes por ti. Cualquier cosa que estés haciendo, hazlo por ti. Ese sueño que tú siempre has tenido, bueno, hazlo realidad. No te olvides de tus sueños, no te olvides de tus anhelos, de tus proyectos, porque igual es tu vida. Las demás personas van a vivir sus vidas, van a vivir sus realidades, y tú ¿qué? ¿Te vas a quedar esperando a que las cosas sucedan por sí mismas, o te vas a quedar esperando solamente apoyando a otras personas y no apoyándote a ti mismo, a ti misma? No, es momento de que te levantes por ti. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me levanto por mí y hago realidad todos mis sueños y mis proyectos. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante por su economía. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué me les está pasando con respecto a la economía a ustedes ahorita, ya en este instante, en este preciso momento. Bueno, al parecer las cosas están funcionando bien. Tú tienes una capacidad de entrega y de trabajo bastante buena. La verdad es que los resultados no han sido a la velocidad que tú has querido, no, pero se comienzan a dar poco a poco, pero son pasos firmes para ti. Si tú estás queriendo emprender algo totalmente nuevo, sí, es el momento de hacerlo, es el momento, porque la cuestión comienza firme. En un futuro más bien cercano vienen unas ganancias grandes para ti. Hay un dinero muy bueno que llega para ti, definitivamente algo que te va a dar a ti confianza y mucha seguridad en cuestiones económicas, ¿ya? Cuando llegue ese momento, mejor quédate tú calladito, calladita con lo que estés ganando o perdiendo, quédate tú calladito. No le cuentes a todo el mundo lo que has logrado, lo que has conseguido, porque hay personas que podrían estar detrás de tus logros. Te dicen los ángeles que renacerás de lo antiguo. Bueno, si vienes de una mala racha, va a venir algo totalmente bueno, algo maravilloso para ti. Deja atrás ese pasado. Si hay dinero que te quedaron debiendo, que te robaron, busca los medios legales para recuperarlos. Y si no sucede, yo te aseguro que el universo se va a encargar de que tú recuperes todo aquello que tú hayas perdido. No solamente en economía, sino en tu vida en general. Te dice el tarot egipcio que tienes que ser más constante con tus proyectos, con tu trabajo, con tus emprendimientos. Tienes que ser más constante, no que porque las cosas comenzaron a funcionar hoy mismo, ya suelto, ya aflojo. No, el momento de soltar y aflojar sí llegará en algún momento, pero este no es el momento. Este es el momento de trabajar y ponerle la ficha. Te dicen las hadas que tu potencial es totalmente infinito. No creas ni siquiera a ti mismo que no lo puedes hacer. No permitas eso en tu vida. Tú tienes una capacidad infinita para crear riqueza en todos los aspectos de tu vida. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo, Cáncer, y te espero en una próxima oportunidad.
Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso, bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.